Bueno, buenos días. Vamos a seguir explicando el tema del derecho a asociación, el derecho a reunión y el derecho a petición, que son los puntos que siguen dentro del programa. Fundamentalmente, el derecho a asociación es aquel que está reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional y que define asociarse con fines útiles. En ese sentido, ¿cómo se ha definido el carácter de fin útil? Bueno, parte de la doctrina, como es el caso de Germán Vidal Campos, ha dicho que estén dirigidos al bien común, que tengan carácter neutro o inofensivo, o que no resulten banales, absurdas o sin sentido ese tipo de asociaciones. La propia Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 16 a la vez hace una enumeración de distintas formas de asociación que pueden tener contenido ideológico, deportivo, político, económico, laboral, social, cultural, etcétera, es decir, religioso. Por lo tanto, la propia Convención Americana está reconociendo la gran diversidad de contenidos de estas formas en particular de asociación. En el año 1991 se dio un fallo muy polémico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que denegó la personería jurídica, es decir, el derecho de asociación a la comunidad homosexual argentina en 1991, sosteniendo de que la homosexualidad no era entendida como legítima por la moral media argentina. Eso generó un rechazo casi generalizado de la doctrina que finalmente generó, digamos, la solución de ese conflicto a través de la aceptación de la asociación por personería jurídica, digamos. Su inscripción finalmente fue admitida, pero la reacción en general sobre esta sentencia fue sumamente adversa, sobre todo en la medida en que ya, vuelvo a insistir, desde la aprobación por parte de la Argentina de la Convención Americana de Derechos Humanos en 1984, el principio de no discriminación estaba ya incorporado claramente a la legislación argentina y en la propia enumeración, por ejemplo, del artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, habla de que constituye discriminación el establecimiento de diferencias sexuales. Es decir, que indudablemente era un punto que claramente ya en la doctrina constitucional se estaba consolidando el principio de no discriminación, que por supuesto después de la reforma de 1994 ya adquiere jerarquía constitucional. Por otro lado, hay que decir que dentro de nuestro propio orden constitucional existe el tratamiento específico de determinadas formas de asociación. En primer lugar, además de la regla general del artículo 14 de la Constitución Nacional, tenemos la asociación sindical, el reconocimiento constitucional de la asociación sindical en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y a la vez algunas de las funciones que son propias y excluyentes de esas asociaciones sindicales, que justamente tienen que ver con la celebración de convenciones colectivas de trabajo, ejercer el derecho a huelga y
pedir, digamos, la conciliación obligatoria, solicitar al Estado la conciliación obligatoria frente a un conflicto laboral colectivo. Por otro lado, con la reforma de 1994 se incluyó en los artículos 37 y en particular en el artículo 38 la reglamentación de los partidos políticos, la reglamentación y el reconocimiento constitucional de los partidos políticos como una de las formas de asociación, no solamente estableciendo la posibilidad de su existencia, sino además fijándole una serie de obligaciones y una serie de derechos a estas asociaciones, cosa que después vamos a ver con detenimiento en el módulo 8 de este programa. Por otro lado, las asociaciones, con la reforma de 1994, se incluye en la Constitución las asociaciones de defensa del medio ambiente y de defensa de los consumidores y usuarios. Estamos en este caso refiriéndonos al artículo 41 y 42 de la Constitución Nacional, y en el capítulo de nuevos derechos, y a la vez en el artículo 43 de la Constitución Nacional, la capacidad de estas asociaciones de interponer el amparo colectivo. Y luego, a partir de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el habeas corpus colectivo. Cuestiones que vamos a analizar y desarrollar en el módulo 11 del programa. Es decir, que hay toda una serie de precisiones respecto a estas formas de asociación. Tampoco podemos dejar de señalar que dentro del Código Civil y Comercial y las leyes especiales, otras formas de asociación, como son las asociaciones comerciales, distintos tipos de asociaciones comerciales, desde sociedad anónima, sociedad por acciones, sociedades comerciales familiares, etcétera. Bueno, están debidamente reglamentadas por la ley en forma específica, o lo que se llaman las asociaciones civiles, como las fundaciones, por ejemplo. Están sujetas no solo a una serie de reglamentaciones, sino además de reconocimiento a través de personería jurídica sobre su regularidad y la fiscalización de su funcionamiento. Entonces, estas son otras formas de asociación específica que tienen, digamos, ya un tratamiento histórico en nuestra legislación, como son las asociaciones comerciales, y contemporáneamente con esto, bueno, la situación, digamos, lo que complementa las asociaciones cuando estas comerciales entran en crisis, que es lo que se conoce como la ley de quiebras. Es decir, todo este aspecto, que es una parte importante del desarrollo curricular, está vinculado claramente con el derecho a asociación y tiene, digamos, una larga regulación en el Código Civil y Comercial actual y en el viejo Código Civil y en el viejo Código de Comercio, antes de la última reforma que los ha unificado. Otra cuestión que ha dejado claramente establecido primero la jurisprudencia y luego a partir de la jerarquización constitucional de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es la prohibición de la asociación compulsiva. ¿Qué significa esto? Que nadie puede ser obligado a asociarse.
Este principio fue establecido por la Corte Suprema en 1967 en el caso Houghton, Carlos, que es un caso en el cual un sindicato había establecido una bolsa de trabajo y había fijado como condición para el acceso a esa bolsa de trabajo de que la persona estuviera afiliada al sindicato. Y la Corte dijo que la asociación compulsiva no era legítima, no era constitucional y que por lo tanto no se podía incorporar esa exigencia para el acceso a ese beneficio que en este caso era la existencia de una bolsa de trabajo para una actividad determinada. Vuelvo a insistir, la asociación compulsiva está prohibida expresamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos y como consecuencia de ello, a partir de 1994, esa prohibición además tiene jerarquía constitucional, es decir, que a la interpretación constitucional de la Corte hoy se suma, digamos, el orden normativo constitucional a través del bloque de constitucionalidad que fija en forma expresa la prohibición de este tipo de asociaciones. Una situación que ha dado lugar a debates en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también en la doctrina es el tema de la colegiación obligatoria. Ustedes saben, en principio, una de las dos actividades que inicialmente, tradicionalmente, establecieron la colegiación obligatoria es la profesión de abogado y la profesión de médico. Y, como ustedes saben, para poder ejercer la profesión, es decir, el ejercicio profesional, hay que matricularse en un colegio profesional, asociarse a él para quedar habilitado para el ejercicio profesional. Es decir, que el título debe complementarse con la inscripción en la matrícula. A su vez hay que decir que en un tiempo pasado hubo una ofensiva bastante importante, siguiendo sobre todo el modelo brasileño, de que además los colegios profesionales tomaran exámenes a los recibidos para otorgarles la matrícula y a su vez periódicamente testearan la capacidad de los profesionales a fin de seguir manteniendo la matrícula. Este es el sistema de colegiación que rige en el Brasil, por el cual no solamente hay que colegiarse, sino que hay que aprobar un examen de habilitación en el colegio profesional. Es decir, el control de la habilidad profesional fue en un momento también una iniciativa que se procuró instaurar en la Argentina, pero que finalmente fue desechada, por lo menos en ese momento. Es decir, estamos hablando ya de hace 20 años atrás, y no se ha retomado. Pero una de las cuestiones que estaba en debate era que no solamente se exigiera la matriculación como condición, sino que además se exigiera la aprobación de determinados conocimientos en un examen llevado adelante por el colegio profesional para incluirlo en esa matrícula o eventualmente renovarle periódicamente la matrícula. Esto también fue de alguna manera desestimado en la medida en que la incorporación, digamos, en la matrícula daba a los colegios profesionales, digamos, una capacidad de formación que iba en detrimento, porque esto fue acompañado también por una fuerte crítica a la formación universitaria. Esta es la realidad de la situación. Bueno, esto no prosperó.
Pero doy el ejemplo para que ustedes vean hasta qué punto podía llegar la colegiación obligatoria a imponer no solamente requisitos formales, como son tener título de abogado, no tener antecedentes penales por delitos dolosos, bueno, una serie y prestar juramento para poder incorporarse a la matrícula, sino además hacer un examen periódico de las capacidades profesionales. Imagínense ustedes esto, lo que representaría en la práctica, es decir, simplemente para que ustedes vean, por ejemplo, cuando se producen reformas sustanciales del derecho, la situación de que aún fuera de las especialidades propias del ejercicio profesional, bueno, uno se viera sometido a un examen sobre el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Aunque en la práctica hace derecho penal. Bueno, uno se vería obligado a tener una capacitación universalista de los conocimientos jurídicos. Y esto muchas veces se torna demasiado arduo en la práctica. Es por eso que en realidad se han generado todas estas especializaciones, ya que la modificación normativa es permanente y entonces mantenerse actualizado, aún dentro de una especialidad, bueno, es un esfuerzo de formación permanente, constante. Y a la vez, bueno, esto podría hasta en última instancia haber llegado a la situación de que alguien recibido en la universidad y con título no pudiera ejercer. Con lo cual también estaba en debate el derecho al trabajo, porque hay que señalarlo también en este sentido. La jurisprudencia, inicialmente, estamos hablando sobre mediados del siglo XX, que es cuando comenzó la colegiación de abogados, a implementarse, había dicho por mayoría de que la colegiación profesional obligatoria era violatoria, digamos, del derecho a asociarse en la medida en que lo establecía en términos compulsivos. Más contemporáneamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue limitando, digamos, este criterio y sobre todo consideró de que la colegiación obligatoria no es asociación compulsiva en la medida en que la colegiación o el colegio profesional lo que tiene es el ejercicio de una función de control de la matrícula por delegación del Estado, es decir, ya sea el Estado nacional o el Estado provincial. Con lo cual, lo que sostienen es que ese control de la matrícula podía ser ejercido por el Estado en forma directa o a través de los colegios profesionales. Y que como consecuencia de ello, para poder efectivamente ejercer ese control de la matrícula, bueno, necesita matricular a los profesionales dentro del colegio para ejercer ese control. Que ese control no solamente tiene que ver con la incorporación a la colegiación a través de la matriculación, por este procedimiento que he explicado con anterioridad, sino también a través de los tribunales de ética profesional, que que juzgan el ejercicio profesional desde la perspectiva ética y que pueden llegar a aplicar sanciones desde apercibimientos a suspensiones temporarias hasta la exclusión definitiva de la matrícula, con las consecuencias que esto puede llegar a generar, vuelvo a insistir, al derecho a trabajar frente a incumplimientos severos. Y en general, bueno, hay un código de ética profesional que es el que
rige la actividad. Entonces ese control de la matrícula es un control que no solamente tiene que ver con las condiciones de ingreso, sino también con las condiciones de ejercicio, al menos desde el punto de vista ético. Por supuesto que si además esa conducta incorrecta desde el punto de vista ético genera daños y perjuicios o es constitutiva de un delito, por supuesto que será investigado por la justicia competente. Pero hay reglas éticas y esas reglas éticas deben ser efectivamente cumplidas porque de no ser así puede ser objeto de sanciones, por supuesto que por un tribunal de ética que es el que lleva adelante este juzgamiento en los casos concretos. Sin perjuicio de lo cual, bueno, esas sanciones éticas pueden eventualmente ser apeladas ante el Poder Judicial, ¿no? Los órganos jurisdiccionales competentes. Por otro lado, una situación que se ha dado y que está en la Convención Americana de Derechos Humanos es la limitación del derecho a asociación de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad. Esto ha dado lugar a una serie de debates, es decir, en principio, ¿cuál es el motivo de esta restricción? Bueno, se entiende que son fuerzas que no tienen poder deliberativo, es decir, ni las Fuerzas Armadas, es decir, ni la fuerza de seguridad tienen, digamos, poder deliberativo, es decir, hay una estructura de mando y hay también una estructura de obediencia a llevar adelante. Y por lo tanto se entiende de que una cuestión disciplinaria para el funcionamiento de estas fuerzas es que no tengan la posibilidad de asociarse justamente para generar lo que podríamos denominar un debate interno. Esta situación, ha habido distintas situaciones, una de las cuales se ha vivido muy próximamente y siempre cuando surgen estas situaciones se debate sobre la posibilidad o no de asociarse. Por ejemplo, en el caso de la fuerza de seguridad, cuando por lo menos desde el punto de vista de los motivos expresados, era un reclamo salarial, se produce o el acuartelamiento de las fuerzas, por ejemplo, es decir, se pierde, las fuerzas dejan de estar en la calle, es decir, se acuartelan, o como sucedió hace no mucho tiempo, se instalan frente a la puerta de la residencia de Olivos del presidente de la República. Entonces, en esos casos, siempre lo que se ha discutido, hasta ahora sin éxito respecto a la posibilidad de que se materializara de algún modo, es que si existiera algún tipo de asociación de estas fuerzas, es decir, de carácter sindical, por ejemplo, que representara a un sector de la fuerza, porque hay que tener en cuenta también, y esto es una realidad, que esas fuerzas no son fuerzas homogéneas. En las Fuerzas Armadas existen oficiales y existen suboficiales, es decir, dos tipos de carrera. Y el suboficial siempre está bajo la dependencia del oficial. Y en general los que negocian, en última instancia, como sería con el Ministerio de Defensa, las cuestiones salariales, son los oficiales. Entonces los suboficiales quedan en una situación de subordinación sin representación. Bueno, estas situaciones son aquellas que han movido a cuestionar esa falta de asociación, de que no se pudieran asociar. Bueno, entonces aparece fundamentalmente este debate.
o se puede lograr a través de una forma de asociación de carácter sindical, la representación de los distintos sectores que en última instancia hagan de puente en las reclamaciones legítimas sobre condiciones de trabajo, sobre remuneración, etcétera, con el poder político encargado de resolver, ya sean fuerzas de seguridad, que serían las autoridades provinciales principalmente, y la autoridad nacional en el caso de la Policía Federal, y en el caso de las Fuerzas Armadas, bueno, con el gobierno nacional, ¿no? Dependen las tres fuerzas del Estado Nacional y su jefe natural es el presidente de la República. Y quienes siguen sosteniendo que esto puede ser absolutamente peligroso porque daría, digamos, daría un carácter deliberativo a estas fuerzas que podrían generar dificultades de carácter institucional en la medida en que son, a su vez, las organizaciones institucionales a partir de a las cuales el Estado recurre para el uso, el monopolio del uso legítimo de la fuerza, que es una de las características del Estado. Con lo cual es una asociación armada, etcétera. Bueno, eso también es un tema que, vuelvo a insistir, se debate permanentemente cuando surgen situaciones de esta naturaleza, ¿no? Y por ejemplo, una cuestión que se ha instalado, pero que refleja estas situaciones, que generalmente los retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad están asociados a círculos, círculo policial, por ejemplo, círculo policial pueden ser de oficiales o de suboficiales, etcétera. Bueno, todo eso está marcando un poco esta restricción, y sobre todo a los activos, aquellos que están en funciones. Pero vuelvo a insistir, esas funciones activas, en algunos casos, bueno, generan reclamos legítimos. A veces también se utilizan esos reclamos legítimos con fines espurios, poniendo de algún modo en jaque la institucionalidad, que es un poco el peligro que se avisora en estos casos y donde aparece que podría ser permeable este peligro a partir de asociaciones propias de estas organizaciones armadas con el fin de debatir o de discutir a través de sus representantes con las autoridades públicas competentes. Pero la Convención Americana de Derechos Humanos establece esa limitación. Por otro lado, en términos generales, las restricciones, porque por lo que he descrito con anterioridad, las asociaciones están reguladas. Toda regulación representa restricciones, condiciones para la implementación de este tipo de asociaciones. Bueno, esto en el caso de la Convención y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, esas restricciones tienen que ser impuestas por ley en sentido formal, es decir, una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, en el caso particular de nuestro país, y a la vez debe responder al principio de razonabilidad, que está íncito en el artículo 28 de la Constitución Nacional, tal cual ya lo hemos estado viendo. Bueno, el segundo de los derechos es el derecho de reunión. El derecho de reunión no se encuentra expresamente reconocido en la Constitución Nacional, aunque se ha entendido como un derecho implícito. Es decir, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, ya de jurisprudencia muy antigua, de 1929, había reconocido que el derecho a reunión está protegido por el artículo 33 de la Constitución Nacional, es decir, como derecho implícito. En general, ¿qué diferencia el derecho de reunión del derecho de asociación? La temporalidad. Mientras un derecho de asociación se entiende que tiene una finalidad de perdurar en el tiempo, tal es así que en general cuando uno constituye una asociación comercial, bueno, le fija un plazo de 99 años. Es decir, como diciendo, bueno, es un largo plazo. En cambio, la reunión es una reunión que es momentánea, esporádica, que tiene una finalidad y que en última instancia se agota en forma momentánea, inmediata. Pongamos un ejemplo muy conocido, la marcha de los jueves de Madres de Plaza de Mayo en la Plaza de Mayo. Es decir, es un acto, es un ejercicio del derecho de reunión que en última instancia se agota en un par de horas. Tiene una determinada finalidad. Vamos a ver ahora que esos derechos de reunión cumplen diversas finalidades, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que se ha debatido desde el punto de vista jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación es cuándo se debe o no solicitar un permiso a la autoridad competente para la realización. En general, la Corte ha sostenido que si esos derechos de reunión es en lugares cerrados, son reuniones privadas, no requieren de autorización previa. Si son de carácter público, es decir, una marcha que se va a desarrollar en la vía pública, por ejemplo, pongamos otro ejemplo, de Mar del Plata, cuando se recuerda un nuevo aniversario del golpe de Estado en la Argentina, todos los 24 de marzo, bueno, se hace una marcha en la vía pública y en esos casos se entiende de que esa autorización debe solicitarse, pero con un sentido que más que ver con la posibilidad de realizar o no, con la organización de esa marcha en la medida en que se va a ocupar espacio público y se va a recorrer dentro de ese espacio público lo que representa, bueno, ordenar la circulación, ordenar el tránsito, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cuestiones han sido tratadas, digamos, por la Corte Suprema en ese sentido, ¿no? Por otro lado, la reglamentación del derecho a reunión tiene que ser una reglamentación razonable. Volvemos al artículo 28 de la Constitución Nacional. Hay una multiplicidad de situaciones en las cuales el derecho de reunión ha adquirido, digamos, una gran importancia institucional. Una gran importancia institucional. No solamente porque hay determinadas formas de reunión que se incorporaron a la Constitución reformada de 1994, como es en el caso de los consumidores y usuarios, la Asamblea de Consumidores y Usuarios. Por ejemplo, que resulta de imperiosa realización en los casos de aumentos de tarifas, aunque sus conclusiones no son vinculantes para el poder público, pero su realización sí es obligatoria. Entonces, esa es una forma de reunión en asamblea, que puede durar un día, 2 días, 3 días, depende de la complejidad del tema, del número de inscritos, etcétera, pero que
se agota en un tiempo perentorio y que está reconocido en la propia Constitución Nacional, en ese sentido, en particular, aunque no hay un reconocimiento genérico al derecho de reunión, en el artículo 42 de la Constitución Nacional se encuentra expresamente reconocido ese derecho de reunión a la convocatoria a asamblea de los consumidores y usuarios. Entonces ahí tenemos una forma de reunión específicamente reconocida por la Constitución reformada. Por otro lado, el derecho a reunión ha adquirido, digamos, importancia real en la sociedad actual, ¿no? Desde las marchas, distintos tipos de marchas, desde las marchas del silencio reclamando justicia, desde la marcha de los organismos de derechos humanos, desde las marchas que se llevan adelante por reuniones de los trabajadores, los vecinos que muchas veces reclaman un semáforo y entonces se reúnen en una esquina reclamando la instalación de un semáforo. Bueno, en general el derecho de reunión se ha transformado en un derecho muy desarrollado y además casi imprescindible para dar luz pública, lo que sería incluir en la agenda pública determinadas cuestiones, determinados problemas vinculados con la seguridad, vinculados con el cumplimiento, el buen desarrollo de los servicios públicos, reclamos laborales, reclamos sectoriales, etcétera, etcétera. Bueno, el derecho de reunión hoy por hoy ha adquirido también una gran trascendencia en el marco de la sociedad democrática. Y esto, bueno, se encuentra también vinculado con el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Finalmente, está lo que se denomina el derecho de petición. El derecho de petición sí está reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, peticionar a las autoridades. Una consecuencia que se ha establecido de este derecho, que no estaba explícitamente en la Constitución, en el artículo 14, es el tema al derecho a una respuesta en tiempo hábil. Este derecho a respuesta está incorporado en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que justamente establece ese derecho a la respuesta, en el artículo 24, que hoy tiene jerarquía constitucional. Por lo tanto, no es solamente el derecho a peticionar, sino también es el derecho a recibir una respuesta de la petición formulada. Esto que representa, a su vez, que esa petición debe ser remitida a la autoridad competente. Debe ser remitida a la autoridad competente y si eventualmente, porque es la que debe dar la respuesta, si eventualmente no es así, es decir, que si no se entiende que a quien se le ha remitido la requisitoria, la petición, no es el funcionario o el organismo competente, este debe derivar, es decir, a donde se presentó, debe derivar esa petición al órgano competente respectivo. Es decir, que no lo puede simplemente rechazar diciendo yo no soy competente, no me corresponde pronunciarme. Debe remitirlo al órgano entendido competente para que se pronuncie. Después, hay algunas formas particulares de petición dentro del sistema constitucional. Bueno, hay algunas formas particulares de petición.
Una de ellas es, que ya lo vimos, la opción a salir del país, que es una petición que puede formular la persona detenida bajo el régimen de estado de sitio, conforme lo dispone el artículo 23 de la Constitución Nacional. Otra forma particular de la petición es el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de demandar la demanda judicial, la demanda ante la autoridad judicial y la contestación de la demanda, justamente ¿qué constituye? Bueno, ¿cómo se termina una demanda? ¿Cómo se termina una contestación de demanda? A través de un petitorio. Es decir, se le pide, se le solicita al órgano jurisdiccional competente que resuelva de un modo determinado. Entonces ahí encontramos formas particulares de petición, digamos, ¿no? Que tienen que ver con la situación particular desde la órbita jurisdiccional o que tienen que ver desde la mirada de del reclamo jurisdiccional, ¿no? Ante el Poder Judicial. Por otro lado, ¿hay un límite al derecho a peticionar? Sí. Ese derecho a peticionar tiene un límite, que es el artículo 22 de la Constitución Nacional, que establece la prohibición de peticionar en nombre del pueblo, porque en ese caso estaríamos estableciendo, digamos, el delito de sedición. Por lo tanto, generalmente, y esto es una característica de la petición no se formula en nombre del pueblo, se formula en nombre de determinados intereses. Se formula en nombre de determinados intereses. Hay formas particulares, también una forma particular que hoy podríamos de peticionar, es lo que tiene que ver con la iniciativa legislativa, por ejemplo, la posibilidad de un conjunto de ciudadanos que presente un proyecto de ley ante el Congreso y el Congreso tenga la obligación de establecer su estado parlamentario y darle tratamiento, aunque eventualmente pueda rechazarlo, ¿no? Pero tiene la obligación de dar tratamiento y es una forma de petición que está regulada en el artículo 40 de la Constitución Nacional actual, en el capítulo Nuevos Derechos, que también podríamos calificar como una forma de petición calificada, ¿no? De iniciativa legislativa. Y por último, bueno, la prohibición estaría dada por el artículo 22 de la Constitución Nacional, ¿no? Porque pedir en nombre del pueblo o alegar la representación del pueblo, bueno, frente a las autoridades puede constituir un delito constitucional, que es el delito de sedición, que sería la limitación actualmente vigente. Bueno, vamos a entrar en la clase de hoy a analizar algunos aspectos vinculados con el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad. En principio, el derecho a la propiedad está reconocido en su inviolabilidad en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Es decir, una norma constitucional expresa que habla del derecho a la propiedad. Es el artículo 17 de la Constitución, que refiere sobre todo a lo que denominamos propiedad privada. La reforma constitucional de 1994 incluyó en el artículo 75, inciso 17, otra forma de propiedad, la llamada propiedad comunitaria, que es la propiedad de los pueblos indígenas. Es decir, entre los derechos que la Constitución le está reconociendo a los pueblos indígenas es
el acceso a la propiedad comunitaria. Evidentemente, propiedad privada y propiedad comunitaria, por lo que vamos a ver un poco más adelante, son formas diferenciadas de propiedad, distintas de propiedad. Con lo cual, evidentemente, la propiedad privada ha perdido con la reforma de 1994 su monopolio. Indudablemente, hoy tenemos que hablar de propiedad privada, pero también tenemos que hablar de propiedad comunitaria. Y por lo que seguramente veremos ya en la clase de mañana, vamos a ver los conflictos que se han suscitado en relación con esta dualidad de la propiedad en la Constitución Nacional. Pero en principio, la propiedad está referida, digamos, a todo bien de apreciación pecuniaria, es decir, lo que se llama los derechos patrimoniales. Todo aquello que constituye el patrimonio de una persona está incluido dentro del derecho a la propiedad, aunque también se entiende que ese derecho a la propiedad abarca lo que se denomina los derechos adquiridos, los derechos adquiridos. Es decir, aquellos derechos que se han incorporado al patrimonio de una persona en la medida en que, bueno, se ha dado cumplimiento a determinados recaudos, a determinados requisitos legales que hacen que uno tenga derecho, acceso a ese derecho a partir de la legislación vigente, ¿no? Es decir, un derecho adquirido, por ejemplo, donde se aplica mucho es el sistema jubilatorio. En la medida en que uno tiene la edad y los aportes necesarios como requisitos básicos de acceso, uno ya tiene un derecho adquirido a jubilarse, con el cumplimiento objetivo de las condiciones legales fijadas con anterioridad. Ahora bien, dentro de lo que abarca el derecho a la propiedad hay una infinidad de situaciones. Por ejemplo, los derechos de dominio, las concesiones de uso de los bienes públicos o las concesiones por delegación estatal, por ejemplo. Los derechos y obligaciones contraídas a través de los contratos, los derechos adquiridos e ingresados al patrimonio, las sentencias judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada, el derecho al otorgamiento de las jubilaciones y pensiones, el efecto liberatorio del pago, es decir, cuando uno paga, cancela y por lo tanto se libera de la deuda, los derechos hereditarios, los derechos de la propiedad intelectual, los salarios devengados, los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo, la obligación de indemnizar la lesión inferida a una persona, por ejemplo. Son distintas circunstancias que han sido consideradas por la doctrina constitucional como protegidas por el derecho a la propiedad. Entonces hay una serie de situaciones directas que son las propiamente patrimoniales, pero aún dentro de ese contexto, los salarios devengados, el acceso a las jubilaciones y pensiones, los derechos y obligaciones emergentes de un contrato, bueno, son el derecho a dominio, por ejemplo, son o forman parte de estos derechos protegidos por el artículo 17 de la Constitución. Por otro lado, se entiende que la propiedad cumple una función social
y que en el marco de esa función social puede ser restringida legítimamente. ¿Cuál es la forma de legitimación efectiva del derecho, es decir, constitucional del derecho a la propiedad? Es sobre todo la posibilidad de que por razones de utilidad pública se habilite fundamentalmente que un bien de propiedad privada pase a la autoridad o se transforme en un bien público. En general, la propia Constitución Nacional está estableciendo esta posibilidad en la medida en que debe ser fijada por ley, debe responder a un fin de utilidad pública y debe incluir una justa indemnización. Es decir, que para que la expropiación se haga efectiva y limite constitucionalmente la propiedad privada, debe ser fijada por ley. Es decir, puede expropiar el Estado Nacional por una ley del Congreso, pero también puede expropiar el Estado provincial o los estados provinciales a través de sus propias legislaturas. Es decir, que la expropiación es una atribución del Estado Nacional, pero también es una atribución de los estados provinciales. Pero el requisito común es que debe ser establecida por ley. Esa ley, en sentido formal, debe fijar las razones de utilidad pública. Debe describir en forma precisa los fines de utilidad pública a los cuales la expropiación está destinada. En segundo lugar, debe fijar con precisión el bien o los bienes expropiables. Bien o bienes expropiables. Y en tercer lugar, el acceso al expropiado de una justa reparación. Esa justa reparación, en general, lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte, debe compensar la pérdida que ha significado para el propietario del bien expropiado o para los propietarios de los bienes expropiados. Pero no puede representar beneficios o ganancias y por lo tanto la jurisprudencia ha dicho, por ejemplo, que el valor llave de un negocio solamente es procedente si el Estado va a continuar con la explotación del bien, pero no si lo va a transformar en otra cosa, ¿no? A la que estaba funcionando. Ni tampoco puede representar ganancias o beneficios en expectativa, etc., ¿no? Es decir, el concepto de justa indemnización tiene que ver con la retribución de la pérdida patrimonial sufrida. Esa indemnización puede fijarse en forma convencional, es decir, entre las partes, entre el Estado expropiante y los propietarios, o por vía judicial, si no se llega a ese acuerdo. A lo cual se va a un procedimiento judicial, a una tasación de los bienes y eventualmente la fijación judicial del monto de la indemnización a ser abonado por el Estado, ya sea el Estado Nacional o el Estado provincial. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un caso típico de expropiación, que es la llamada manzana 115, que era la manzana frente al casino, que justamente fue expropiada por el Estado provincial a los fines de hacer un espacio verde en esa zona, que es lo que actualmente existe. Está sobre todo en la zona que va entre el Boulevard Marítimo y la calle Buenos Aires.
toda esa zona era una manzana que estaba construida. Había distintas actividades comerciales, había un hotel, había distintas edificaciones que fueron expropiadas en su totalidad, destruidas, o si fueron dinamitadas, un sistema de implosión, y finalmente se construyó un espacio grande. Se entendió que era un espacio de utilidad pública, un espacio de utilidad común, de utilización común. Pero puede haber una expropiación. En general, la utilidad pública es que lo que se va a construir en el lugar sea de uso público. Por lo tanto, bueno, si yo es propio para construir un hospital, si es propio para construir una escuela, si es propio para construir un lugar que tiene que ver con actividades deportivas administradas por el propio Estado. Evidentemente, bueno, esto significa utilidad pública. Lo que excluye es lo que sería la utilidad privada, es decir, el beneficio de una persona o de una asociación privada, etcétera, que no cumple una función de utilidad pública. Por eso es que hablamos fundamentalmente de causa de utilidad pública. Esa es una condición fundamental y básica. Por otro lado, hay que sostener que el derecho a la propiedad, por lo que antes expresamos, y además en términos generales, no es un derecho absoluto. Y justamente es un derecho que está sujeto a distintos tipos de reglamentación que se han considerado legítimos. Por ejemplo, las llamadas servidumbres de uso, por ejemplo, que es bastante común, por ejemplo, servidumbres de uso a través de cables telefónicos, de internet, etcétera, que pasan por el espacio aéreo de viviendas particulares o privadas. Ahí estamos en un servicio de servidumbre, en este caso, que se constituye legítimo. Después están el decomiso o el secuestro de la mercadería como sanción, las leyes sobre urbanismo y planificación urbana, que están bastante generalizadas en el sentido de que un partido o una ciudad está urbanizada en forma segmentada y donde se pueden hacer determinadas construcciones con determinadas características en determinadas zonas y en otras no pueden realizarse. La reducción de los contratos, de los intereses contractuales en el caso de ser considerados abusivos, por ejemplo, inmorales o confiscatorios. Hay que decir que en general la Constitución prohíbe, por un lado, la confiscación de bienes y las requisas y los auxilios, en principio. En ese sentido, bueno, ¿qué es una confiscación? La confiscación es la figura opuesta a la expropiación. ¿Por qué? Porque el Estado se apropia de bienes sin pago de indemnización alguna. Esto es lo que se llama la confiscación. La confiscación está expresamente prohibida por la Constitución. Está expresamente prohibida por la Constitución. Y también están prohibidos las requisitorias y auxilios, que en general eran formas compulsivas de apropiación que se llevaban adelante, sobre todo en toda la etapa previa por la lucha por la independencia, en primer lugar, durante la primera década de 1810 a 1820, principalmente, y luego en esa lucha, sobre todo entre el Estado de Buenos Aires y los caudillos del interior, bueno, que parecían esas fuerzas armadas podían instalarse en determinadas viviendas particulares o lugares
transformarlas en su propio campamento. Miren que no había disposiciones, por supuesto, ni había ningún tipo de desarrollo edilicio que permitiera a esas fuerzas instalarse en lugares de propiedad estatal o perteneciente a las propias Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Como sucede en la actualidad. Entonces, o requerir alimentar a los soldados. Entonces, bueno, se secuestraban directamente a ganado, etcétera, con esa finalidad. Esas situaciones requisitorias de auxilios y confiscación están expresamente prohibidos en la Constitución Nacional. Si bien han existido algunas excepciones. Una excepción jurisprudencial es la confiscación de los bienes del enemigo que va a ser habilitada jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Química MEC contra Estado Nacional, fallado en 1948 por la Corte Suprema. A fines del golpe militar de 1943, es decir, durante 1945, el gobierno de facto de Argentina terminó suscribiendo los tratados con los países aliados, es decir, con Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos durante esos años previos había presionado fuertemente al Estado argentino para la suscripción de esos tratados. El Estado argentino se resistía, en primer lugar, porque el golpe de 1943 justamente se va a generar contra el presidente Quintana, porque este ya estaba dispuesto a firmar esos tratados con los países aliados, y el sector de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército, conocido como el GO, Grupo de Oficiales Unidos, era opuesto a la adhesión y tenía determinadas simpatías con los países del eje, es decir, Alemania, Italia y Japón, y sostenía la neutralidad basado sobre todo en el precedente del irigoyenismo durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que se va a desatar, digamos, va a estar desarrollándose cuando Irigoyen asume la presidencia de la República en 1916 y va a fijar esa posición de neutralidad. Por supuesto que en 1945 los países del eje aparecían ya derrotados, sobre todo Alemania e Italia, y por lo tanto el gobierno de facto adhiere a ese tratado en los países aliados. ¿Qué establecían esos tratados? La posibilidad de confiscar bienes de los países enemigos, es decir, Alemania, Italia y Japón. Química MEC era una empresa química farmacéutica, lo sigue siendo, de alemana. Y por lo tanto el Estado argentino confiscó esa empresa, se apropió de esa empresa sin reparación ni indemnización de ninguna naturaleza. Eso fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte, cuando el caso llegó a la Corte, decidió que en tiempos de guerra predominaba el tratado internacional celebrado sobre la propia Constitución. Es decir, volvemos a insistir, porque ya lo vimos con anterioridad,
es uno de los pocos ejemplos jurisprudenciales de monismo en la Argentina, es decir, donde el derecho internacional predomina sobre todo el derecho interno, incluida la propia Constitución. Y por lo tanto, en ese caso particular, dijo que esa expropiación era una expropiación legítima. Por supuesto que esto en general ha sido fuertemente criticado por la doctrina constitucional de la época y posterior, por ejemplo, Linares Quintana, por citar a uno de los importantes constitucionalistas de la época, y salvo algunas escasas excepciones, como el doctor Pereira Pinto, por ejemplo, que fue alguien que sostuvo la legitimidad de este tipo de fallos. Y es el único ejemplo de lo que llamamos monismo jurídico. Y es el único caso en el cual la confiscación estaría digamos, habilitada. Otra situación que se ha dado respecto a esta cuestión es el tema de el estado de necesidad y la situación de emergencia. Los fallos sobre la emergencia de la Corte, que generalmente se van a dar en el transcurso del proceso de salida de la convertibilidad, sobre todo. Cuando la ley de convertibilidad, que fue aprobada en 1991, establecía la convertibilidad automática del peso al dólar, es decir, un peso, un dólar, la convertibilidad del peso en dólar en forma directa. Cuando se va a producir la crisis del 2001, 2002, bueno, y durante la presidencia principalmente transitoria de Eduardo Duhalde, se va a producir lo que se llama la salida de la convertibilidad, es decir, la transformación de los dólares en pesos a partir de la decisión estatal. Bueno, ustedes era 1,40 más el SER, que era un coeficiente establecido por el Estado. Entonces, la persona tenía derecho a recuperar por cada dólar que tenía depositado 1,40 más el SER. Y por lo tanto no se le iba a devolver la moneda originaria. Bueno, esto dio lugar a una serie de fallos judiciales, entre los cuales los más conocidos son el fallo Bustos y el fallo Gali, en los cuales la Corte dijo que solamente había vulneración del derecho a la propiedad cuando se generaba su aniquilamiento. Es decir, que justificó esa modificación y la legitimidad de esa modificación. Además, luego, frente a los amparos que se llevaron adelante judicialmente frente a esta situación, bueno, la Corte dictó un fallo por el cual estableció el 1,40 más el SER más un interés del 4% en la devolución que aproximaba una equiparación a la distancia monetaria entre el peso y el dólar existente al momento de esos fallos, con lo cual el tema quedó definitivamente constitucionalizado. Pero esos fallos de la emergencia, en el marco de la emergencia, que se generó sobre todo por la salida de la convertibilidad, Bustos y Gali son esos dos fallos fundamentales, la Corte extremó el tema de cuándo habría una violación, ya no una violación irrazonable, sino cuando ese derecho corre riesgo cierto de ser aniquilado, es decir, desaparecer como tal. Por lo tanto, entendió que en las situaciones de emergencia, sobre todo, la exigencia sobre la preservación y respeto del derecho, se tornaba más laxa porque
solamente en los casos de aniquilamiento correspondía entonces a entender que el derecho a la propiedad había sido constitucionalmente vulnerado. Dentro del principio, digamos, a la vez de confiscación, hay que señalar de que también la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido por regla que hay conductas confiscatorias, sobre todo cuando hay una afectación superior al 33% del total del patrimonio de una persona. O, por ejemplo, en los casos en que hay descenso abrupto de las jubilaciones y pensiones, en los cuales la Corte también ha aplicado esta idea de la confiscación. Es decir, en la jurisprudencia de la Corte, si la disminución de las jubilaciones y pensiones supera el 10% de su valor, evidentemente ha entendido de que en esos casos esa disminución resulta confiscatoria y por lo tanto debe ser limitada y no es constitucionalmente válida. Entonces también el concepto de confiscación se ha aplicado por la jurisprudencia de la Corte cuando hay una severa afectación al patrimonio de la persona, ya sea, vuelvo a insistir, en materia impositiva, por ejemplo, se ha aplicado o se aplica el tema de la confiscación, o en materia de jubilaciones y pensiones, cuando hay descensos abruptos de su valor, también se aplica la figura de la confiscación. Las requisiciones y auxilios, en cambio, tienen que ver con las cuestiones, vuelvo a insistir, vinculadas con el exigir, digamos, a los propietarios el otorgamiento de espacios físicos o el otorgamiento de bienes sin retribución de ninguna naturaleza. Y esto también está expresamente prohibido por la Constitución, aunque hay determinadas situaciones, por ejemplo, como la Ley de Defensa Nacional 23.554, que establece determinadas limitaciones cuando hay tiempos de guerra o amenaza de guerra, ¿no? Que son situaciones extremas que se asocian con el dictado del estado de sitio y las limitaciones fijadas en el marco del estado de sitio, donde habría la posibilidad de la recurrencia a ciertas requisiciones y auxilios en esas situaciones extremas. Con lo cual vuelvo a insistir, esto es otra cuestión, la Constitución funciona en forma diversa frente a la situación de lo que podemos denominar normalidad institucional y normalidad constitucional, a lo que son las situaciones excepcionales de emergencia, donde el ámbito de protección constitucional se vuelve más laxo frente a la confrontación de la situación de emergencia que debe llevarse adelante. Bueno, vamos a dejar acá. Vamos a ver en la clase de mañana el tema de la libertad comunitaria, de la propiedad comunitaria, el impacto de la propiedad comunitaria en la Constitución reformada, y luego lo que es la libertad de industria y comercio, la libertad de contratar, que vamos a ir analizando en la clase de mañana. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.